Aló, buenos días. Buenos días, Janet. Buenos días, profe. ¿Y qué pasó con estos chavalos? ¿Estás sola vos? ¿Qué les pasó? Primera vez que me conecto de primerito, no se conectan los demás. Mira, mandado un mensaje al grupo, diga, que yo no tengo un teléfono, diga, mandado un mensaje, diga al profesor Tabar que conecte, ya dígame, el grupo, ¿viste? Que él diga que mande el mensaje, que la página está el link y la contraseña. A ver quiénes contesto. Ya les escribí. ¿Y qué contestaron? Nadie contestó. No, aún no. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos, si no, comienzo solo con vos. Pues es... Y dile a ese hombre, hágame un favor, dile a ese hombre que pase el otro miércoles. Yo estoy en clase, el de la CIA. Oh. Mateo. Y entonces, Janet, ninguno contestó. No, pero solo Ángelo miró el mensaje. Ok, vamos a esperar. Le pusiste que el link está en el grupo, en la página, ¿verdad? Sí, hasta ya se los mandé. Ah, bueno. 9, virtual, presencial, virtual. Bueno. Ok, ni modo, vamos a comenzar. Porque escucharlo. Vamos a hablar, porque solo nos faltan 2 sesiones de clase después del examen, ¿verdad? Mira, vamos a hablar de lo que es el colesterol. Recuerde que estamos con el tema de metabolismo de lípidos y dentro de los lípidos miramos que están formados por 2 cosas, por glicerol y ácido graso. ¿Estáis viendo la presentación? Mira la presentación, Janet. Sí. ¿Ah? Ah, bueno. Ok. Entonces, dentro de lo que es el
Ya, espera, me voy a admitir aquí a uno. Dentro de lo que es los ácidos grasos, tenemos que están formados por glicerol y ácidos grasos. Entonces, esta sustancia, el colesterol, vamos a categorizarla dentro de lo que son las grasas. ¿Por qué? Vamos a ver. Fíjese aquí. Papel del colesterol en el organismo. Y aquí dice, el colesterol desempeña muchas funciones en el organismo. Esas son las funciones del colesterol. La primera es un componente esencial de las membranas celulares. Esa es la primera. Por lo tanto, el colesterol forma parte de todas las células. La segunda, acá arriba, miren. La segunda es un precursor de los 5 tipos principales de hormonas esteroideas, como los progestágenos, estrógenos, andrógenos, glucocorticoides y mineralcorticoides. Buenos días, Cris Cruz. Salude. Buenos días. Buenos días, profe. Vaya pues. Préstame el trapo. Préstame el trapo. Ahora, no le duele. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se metaboliza y las funciones del colesterol. Quírame la chinela. Ok, entonces estamos diciendo que la primera, por aquí está, que forma parte de la célula. La segunda, que es el precursor. ¿Qué cosa es el precursor? Vamos a decir así, es materia prima para fabricar estas hormonas muy importantes, esteroideas, el progestágeno, estrógenos, andrógenos, glucocorticoide y mineralcorticoide. Es decir, si no tenemos el colesterol, no se forman estas hormonas que son muy importantes. Y la tercera, que también es el precursor de los ácidos biliares y de la vitamina D. Es decir, que forma la vitamina D, muy importante. Miren lo que dice aquí. Por tanto, el organismo requiere un aporte continuo de colesterol. Es decir, que necesitamos colesterol. La gente a veces cuando escucha el colesterol dice, ay, que esto es malo. No, malo es el exceso, pero un aporte de colesterol en cantidades mesuradas es útil para el organismo, ¿verdad? Es muy útil para el organismo. Bien, entonces, ahora miremos. ¿Cuáles van a ser las fuentes de ese colesterol? ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Qué dice, Janet? Léalo, por favor. Fuentes del colesterol. El colesterol puede obtenerse a partir de la dieta o bien ser sintetizado endógenamente por el organismo. Existen mecanismos reguladores que tratan de equilibrar la cantidad de colesterol que el organismo almacena diariamente, tanto con la ingestión dietética como con la cantidad excretada en la bilis o como sales biliares para facilitar el control del nivel del colesterol plasmático. El caso de este mecanismo de control puede dar lugar. Disculpe, que dejé de compartir. Disculpe, Janet. Ya va. Ahí está, chiquita. Ahí, disculpe. Sin querer toqué. El El fracaso de este mecanismo de control puede dar lugar a una elevación del colesterol plasmático y a un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular, especialmente coronariopatía, enfermedad cerebrovascular y enfermedad vascular periférica. Gracias. A ver, les pregunto, Cris, poner la cámara. ¿Qué significa? Cuando decimos que el colesterol puede obtenerse de la dieta, ¿qué significa de la dieta? De lo que comemos, ¿no? Pero cuando dice, o bien ser sintetizado endógenamente por el organismo, ¿qué significa eso? Cuando se dice sintetizado endógenamente por el organismo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Profe, eso significa, Ajá, dime.
endógenamente en el organismo, yo puedo decir de que el mismo organismo lo produce. Correcto, excelente, te felicito, Janet. Eso es. Es decir, que aunque tú no ingieres de la dieta, el cuerpo lo produce. ¿Por qué piensan ustedes que el cuerpo lo va a producir? ¿Mm? ¿Por qué? Por las funciones que tiene, muy importante. Es decir, lo necesitamos. Y aunque usted no ingiere de los alimentos, el cuerpo lo biosintetiza endógenamente. Correcto. Pero ahí también dice que existen mecanismos que regulan y tratan de equilibrar la cantidad del colesterol que el cuerpo almacena al día, ya sea lo que nosotros ingerimos con la comida y la cantidad de que excretamos con las bilis y las sales biliares. Es decir, que existe mecanismos de control. Ahora, este mecanismo de control, vamos a tratar de controlar cuánto colesterol ingerimos, cuánto es metabolizado y cuánto excretamos por la vía biliar. Vamos a ver por qué se excreta por la vía biliar. Pero ahí dice que si este mecanismo de control fracasa, obviamente va a elevar el colesterol plasmático. Recuerden que él está presente en las células. Entonces, va a elevar el colesterol que está plasmático y obviamente eso conlleva a enfermedades cardiovasculares, es decir, problemas de circulación, problemas del corazón, de la arteria, etcétera, especialmente coronariopatías, es decir, problemas de la circulación y atascamiento de las vías por donde fluye la sangre, que son la arteria y venas. También enfermedades cerebrovascular, que sería el derrame cerebral, ¿verdad? Muy peligroso. O de enfermedad vascular periférica. Es decir, que el colesterol, aunque es una sustancia pero muy útil, también sus excesos tienen efectos devastadores. Esas son las primeras dos cosas que vamos a ver. Las funciones, repito, las funciones son tres. Componente de la membrana es 1. 2, precursor de hormonas. Y 3, precursor de vitamina D. Las fuentes puede ser de la dieta o puede ser que el organismo lo fabrica. ¿Estamos claros ahí? Ok, ahora, esta parte vamos a pasar por alto. Esta parte yo los doy cuando los muchachos estudian química pura. ¿Cómo se sintetiza? Cuando es endógenamente, ¿verdad? Lo que debemos saber es que viene de los alimentos y es sintetizado. Pero aquí lo que debemos saber es solo que el colesterol es una molécula que tiene 27 carbonos. Es una molécula muy compleja, ¿verdad? Pero estos carbonos del colesterol, ¿dónde provienen? Del acetil-CoA. Es decir, la materia prima para formar el colesterol es el acetil-CoA. Ya ustedes saben dónde viene el acetil-CoA, ¿verdad? Ya sabemos de eso. Entonces, dice aquí, se trata de uno de los grandes grupos de compuestos derivados del grupo isopreno de 5 carbonos. Y otros incluyen la ubiquitina, las vitaminas A, E y K. Ok, esa es la fuente. Aquí tenemos el esquema donde viene el colesterol desde la molécula de acetilcolina A. Aquí está, ¿verdad? Y se da en dos estadios, ¿verdad? El primero es la formación de la de isopreno y la segunda condensación progresiva. Aquí está este esquema. ¿Dónde se da esa síntesis o biosíntesis, mejor dicho, del colesterol? Aquí dice, se sintetiza en la mayoría de los tejidos, menos en los glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos carecen de las enzimas necesarias. Recuerden que todos los procesos bioquímicos son regulados por enzimas. Y si una enzima no está presente, no se puede dar la reacción. Entonces, el caso de los glóbulos rojos carecen de esas enzimas. Ahí no se puede sintetizar. De ahí todos los demás tejidos. Pero aquí dice claro, ¿cuál es el principal tejido? Chicos, ¿cuál es? ¿Qué dice ahí la lectura? ¿Cuál es el principal tejido para sintetizar colesterol? ¿Cuál es? Es el hígado. El hígado, ahí dice. Es decir, se puede en cualquier tejido, pero el principal es el hígado. Y aquí dice, fundamentalmente en el citosol, es decir, fuera de las mitocondrias, en el citoplasma o citosol. Aunque algunas de las enzimas se encuentran en el retículo endoplasmático. Ok,
Eso es el esquema, cómo se sintetiza. Muy bien, esa parte es algo que manejemos. Ok. Ahora tenemos aquí esta parte, el empaquetamiento, eso tampoco, eso va a ser un trabajo investigativo. Aquí lo que vamos a ver ahora es el tema del transporte de los lípidos. Fíjense bien. A ver, ¿se acuerdan cuando miramos los carbohidratos? Para transportar los carbohidratos hay mecanismos transportadores que son los GLUTs que transportan la glucosa en la sangre. En el caso de los lípidos no se disuelven en el agua, son insolubles, ya ustedes saben. Entonces, para transportarlos en la sangre, necesito transportadores especiales. Y en este caso, ¿qué van a hacer? Se transportan uniéndose a las proteínas. Escuchen bien, se unen con las proteínas y forman lo que se llaman lipoproteínas, es decir, lípido con proteína. Todavía no hemos visto proteínas. Proteínas vamos a ver bioquímica 2, si Dios quiera. Bueno, con el profesor que les va a dar, porque yo no les voy a dar bioquímica 2. No les voy a dar bioquímica 2. Entonces, aquí tenemos las lipoproteínas. A ver, Chris, ¿qué dice ahí de las lipoproteínas? Chris. Lipoproteínas. Los lípidos son insolubles en solución acuosa y por tanto son transportados en el plasma, asociados con proteínas, formando lipoproteínas. La función de las lipoproteínas es tanto solubilizar a los lípidos como proporcionarles un sistema de transporte eficaz. Si el sistema falla, la concentración plasmática de lípidos aumenta a largo plazo. Un nivel elevado de colesterol en el plasma se asocia con un incremento del riesgo de padecer cardiopatía isquémica. Ok, ahí, hasta ahí. Entonces, en este caso tenemos que las lipoproteínas es la mezcla de los lípidos, porque esos son insolubles en el agua, se mezclan con las proteínas para formar un mecanismo de transporte eficaz, que son las lipoproteínas. Primero lo solubilizan, ¿verdad? Hacen soluble y lo transportan. Si no transportan si no transportasen el colesterol o los lípidos, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su concentración y eso puede provocar diferentes enfermedades como cardiopatía, ¿verdad? Aquí tenemos, miramos la figura 421, dice la estructura básica de una partícula lipoproteica. Consta de un núcleo central lipídico no polar que contiene triacilglicerol y ésteres de colesterol, rodeado de una capa polar de fosfolípidos. Es decir, ese es el esquema de una molécula de lipoproteína. Ok. Entonces, ahora vamos acá a ese esquema. Tipos de lipoproteínas. ¿Cuáles son los tipos de lipoproteínas? Correcto. A ver, Janet, ¿qué dice ahí? Janet. Ay, profe, perdón. Estoy hablando y está desactivado el micrófono. Bueno, ahora sí, vamos. Ahora sí te escucho. Dale, ¿qué Dice, dice? tipos de lipoproteína. Hay 5 clases principales de lipoproteína. Kilomicrones, lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia, de baja densidad y de alta densidad. Se clasifican en orden creciente de densidad, siendo los kilomicrones los de menor densidad y los ¿cómo se llama eso?
HDL, la demás. O sea, Ujú. La demás, aquí sí, las densidad. demás. Sí. Las demás elevada densidad. Recuerda, la proteína es más densa que el lípido, por lo que las HDL con la mayor densidad deben de contener más proteína. Las lipoproteínas difieren en su composición, tamaño, función y en las apolipoproteínas presentes en su superficie. En la figura 4.23 se resumen estas propiedades. Gracias, gracias. Entonces tenemos que las lipoproteínas, que es la mezcla de lípidos con proteínas, que están hechas para que puedan circular los lípidos, son 5 tipos. Fíjense, los kilomicrones, las lipoproteínas de baja densidad intermedia, baja y alta densidad. ¿Cuáles son los más importantes? Las dos últimas, LDL y HDL. Ese LDL significa lipoproteína de baja densidad en inglés. La primera L significa low. Low es bajo. La D, density, y la L, lipoproteína. Está en inglés. Y la otra, HDL, es de alta densidad. H es high en inglés. Entonces, deben saber esos dos términos. LDL es la lipoproteína de baja densidad. Y la HDL de alta densidad. ¿Estamos claros? Esos dos términos es lo que debemos saber. La HDL y la LDL. Que es lo que en la literatura médica se llama el colesterol bueno y el colesterol malo. Se lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces, en este caso, ellos tienen algunas características que presentan aquí o están aquí en la figura 4.23, ¿verdad? Clasificación de las lipoproteínas. Aquí aparece. Mire, por ejemplo, los kilomicrones. ¿Cuál es la función? Dice ahí. Transporte de triacilglicerol dietético. Después, las que nos interesan. Miremos los que nos interesan. La penúltima, LDL. ¿De qué está constituido? Mitad, 50% de colesterol, 25 proteínas. Entonces, fuente función formada a partir de la gradación de IDL. Transporta, escuchen la función, eso lo quiero que aprendan. Transporta colesterol a los tejidos de periferia, a la periferia, ¿verdad? A la orilla. Ahora, el HDL tiene más proteínas, mire, más de la mitad, 55% proteínas y 25% fosfolípidos. ¿Cuál es la función? Mire, está formada en el hígado, ¿verdad? Y tiene dos funciones principales. La primera, transporte de colesterol reverso y elimine el colesterol usado. Es decir, tiene la función de limpiar, por eso que le llamamos el colesterol bueno. Transporte de colesterol usado, entre comillas, ¿verdad? De los tejidos y lo acarrea al hígado. ¿Para qué? Pues digamos que el hígado es el basurero, entre comillas, del colesterol. Colesterol todo, el colesterol se va a acumular ahí para ser sintetizado y expulsado cuando hay exceso, ¿verdad? A través de las vías biliares. Esa es la primera función. Y la segunda función proporciona apoliproteínas para los kilomicrones. Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo énfasis en las lipoproteínas de baja densidad y de alta densidad. La de baja densidad es el famoso colesterol malo y la de alta densidad colesterol bueno. Pero eso de colesterol bueno y malo son términos relativos. ¿Por qué relativos? Porque en realidad el colesterol es único. ¿Cuándo le decimos malo? Cuando él se une a proteínas de baja densidad y queda sobre las arterias y las taponea. Entonces puede provocar una alteración en la transportación de los lípidos. Pero cuando él se une con la proteína de alta densidad, se dice con colesterol bueno. ¿Por qué es bueno? Porque él fluye y no permite que el colesterol se acumula en las arterias, sino que lo transporta hacia el hígado para ser metabolizado y excretado. Fíjense lo que dice aquí. Fíjense lo que dice aquí el hombre del sombrero. A ver, Cristian, lea, ¿qué dice aquí?
Mientras que un incremento del LDL colesterol es perjudicial, el aumento de Espérate, HDL colesterol espérate, Cris. Entonces, ¿el LDL qué cosa es? El LDL, para que quede claro. Cris, ¿qué es? Lipoproteína de baja densidad. De baja densidad. También se llama colesterol malo. Y el HDL es de alta densidad. Ahora léame, pues. ¿Qué dice? Ajá. Cris, ahora sí. mientras que un... Otra vez del comienzo, profe. Sí. Mientras que un incremento del LDL colesterol es perjudicial, el aumento del HDL colesterol tiene un efecto protector porque elimina colesterol antiguo, transportándolo al hígado para su degradación y excreción. Se sabe que 1 o 2 vasos de vino tinto al día aumentan los niveles de HDL. Por desgracia, esto solo se ve con 1 o 2 vasos, de modo que la mayoría de la gente no notaría dicho efecto beneficioso. Claro, porque la mayoría de la gente va a tomar más de 2 vasos. Es decir, que el colesterol LDL, el de baja densidad, su cúmulo es perjudicial, mientras que el HDL, que es el colesterol de alta densidad, es bueno. Porque es bueno porque hace con que el colesterol fluye y no queda taponeado en las venas. Ok. Ahora con esto vamos a ver algunas alteraciones que se puede dar el metabolismo de los lípidos. Esas alteraciones, muchachos, normalmente, como vienen del transporte de los lípidos, las alteraciones se llaman dislipemia. Mire, dislipemia, que son un grupo de enfermedades originadas por un defecto en un estadio en el curso de la formación del transporte o la degradación de la lipoproteína. Escuchen bien, cuando se forma, cuando se transporta o cuando se degrada las lipoproteínas. El resultado, ¿cuál va a ser? Es un acúmulo de lípidos en la sangre y la mayor parte de las veces el incremento de riesgo de padecer aterosclerosis, coronopatías, ictus, enfermedades vascular periférica, etc. Y habitualmente los trastornos se presentan a consecuencia de un déficit de enzimas, como por ejemplo la LPL, ¿verdad? Ok. Entonces, en este cuadro aquí tenemos las principales alteraciones. Eso va a ser una tarea que les voy a dejar. Las principales alteraciones que se dan por el metabolismo de los lípidos, por el transporte, que se llaman las dislipemias. También le pueden llamar hiperlipemias. Entonces aquí tenemos el nombre de la afectación, las causas y el efecto. Ese es como un cuadro resumen, ¿verdad? Que vienen 1, 2, 3, 4, 5, vienen 6, ¿verdad? 6. Entonces aquí tenemos, vamos a ver algunos casos, por ejemplo, el segundo caso, miren, se llama hipercolesterolemia familiar. Esta autosómica dominante, ¿qué significa esto? Que hereditaria, pero de manera dominante. ¿Qué se debe a la causa? Déficit o ausencia total de los receptores de LDL. Entonces, eso va a causar un defecto en la poliproteína B6. ¿Cuáles son los efectos? La captación del LDL por los tejidos disminuye. Aumenta la concentración del colesterol en el plasma. Por lo tanto, puede aumentar las enfermedades coronarias. Y así ustedes pueden ir leyendo aquí cada una de ellas. La próxima sesión de clase presencial, yo les voy a tratar de explicar esos dos términos, porque los muchachos de medicina entienden fácilmente porque ellos miran la clase de genética, pero ustedes no miran genética, por eso de dónde sale autosómica recesiva y autosómica dominante. Yo les voy a aclarar un poco de eso. Bueno, esa es la afección. Aquí voy a dejar un trabajo. Pero aquí tenemos estos dos cuadros. Es los fármacos para controlar
el metabolismo de los lípidos. Eso ustedes van a ver en la clase de farmacología. Me imagino que Janet ya miró, ¿verdad? Ya miró farmacología, ¿verdad? Porque usted va más avanzada. Aquí están los fármacos en farmacología y también en química farmacéutica. Los fármacos para controlar la cantidad de lípidos en la sangre. Mire, tenemos la simvastatina, o sea, las estatinas, ¿verdad? La famosa simvastatina y la lovastatina. También tenemos el besafiltrato y el gemilbrofetato. Estos son algunos fármacos, tenemos ahí aceite de pescado, ácido nicotínico, etcétera, etcétera. Pero el más famoso de todos, obviamente, y el más comercializado, es la simvastatina, ¿no? Cuando la persona tiene problemas con el metabolismo del colesterol, de los lípidos, le recomiendo tomar la simvastatina. ¿Qué hace ese fármaco? Bueno, inhibe esta enzima que está aquí, esta HMG-CoA reductasa. HMG significa hidroximetil-glutaryl-CoA reductasa. Esa es una enzima. Y esa enzima, ¿verdad? Va a producir una menor síntesis de colesterol. Dice otras palabras, la simvastatina inhibe la síntesis de colesterol, ¿no? Pero, por ejemplo, los fibratos, ¿qué hacen? Los fibratos, todo lo contrario, activan, ¿verdad? La producción de colesterol, pero reducen los triglicéridos plasmáticos. Por ejemplo, el ácido nicotínico disminuye la producción de VDL, lipoproteína de muy baja densidad en el hígado, pero aumenta la actividad de los LDL. Y así sucesivamente, ¿verdad? El aceite de pescado aumenta la concentración de ácidos grasos poliinsaturados. Recordemos, y reduce la síntesis de triglicéridos. Recordemos que la grasa de pescado es una grasa muy, pero muy buena. ¿Por qué? Porque es una grasa insaturada, es más poliinsaturada. Tiene más de 2 enlaces dobles. La grasa más perjudicial es la grasa de origen animal. La más saludable es de la origen vegetal, los aceites. Pero dentro de las grasas animales, la grasa del pescado, del aceite del pescado, ¿verdad? Esa es menos dañina que la grasa, por ejemplo, de res o de cerdo. Por eso es que el aceite de pescado se considera un buen fármaco para enfermedades cardiovasculares. Que lo venden en la farmacia. A ver, ¿cómo lo venden? A ver, recuerden. ¿Cómo venden el aceite de pescado? Como aceite de hígado de bacalao, puede ser como... Ese. Que por cierto, chicos, ahora en el mundo moderno, ¿verdad? Ahora se los venden comercializado, saborizado, ¿verdad? Yo he visto aceite de bacalao. Mi hija le compró a mi nieto, le daba con sabor a naranja, con sabor a fresa, saborizado, pues. En mis tiempos, yo me acuerdo cuando estaba chiquitito, a mí me daban aceite de bacalao y aquí era horrible, amargo, no era saborizado. Me daba una cuchara, mi mamá tenía que pegarme, me daba un cocorrón, ya le abría la boca y me ponía la cuchara y después me ponía un poquito de sal en la boca para quitar ese sabor horrible, era espantoso. Y a mí no me gustaba, pero pues me daban mis padres por salud. Y entonces era espantoso. Ah, pero ahora, ¿cómo lo venden? Ahora los chavalas hasta se toman 2 cucharadas. ¿Por qué? Porque está saborizado con fresa, con naranja y no sé qué otra fruta más. Es algo placentero de tomar. Aunque claro, usted toma, está saborizado, pero siempre al final, cuando usted eruta, queda aquel olorcito a pescado. ¿Por qué? Porque en el estómago, ¿verdad? Se descompone esa solución y se quita el saborizante. Bueno, la cosa es que el aceite de hígado de bacalao es una buena solución para problemas del colesterol. Si alguien tiene problemas de colesterol, además de la dieta, también se recomienda mucho los ejercicios, ¿verdad? Ok. Y este último cuadro, tenemos las características clínicas de las hiperlipemia o dilipemia, como lo queramos llamar, ¿verdad? Las características clínicas, por ejemplo, las que están presentes en los niños. Normalmente en los niños, cuando hay su problema, presentan síntomas y eruptivos. ¿Qué significa esto?
La piel puede erupcionar, ¿verdad? Después aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Trombosis de la vena, etcétera, ¿verdad? Dolor abdominal, riesgo de una pancreatitis y hepatomegalia. ¿Qué cosa es la hepatomegalia? Pues aumento del tamaño del hígado, ¿no? El hígado hinchado y doloroso al tacto. Ahí tenemos el tratamiento y aquí está lo que es el diagnóstico, perdón, y aquí está el tratamiento. El primer caso, tenemos ahí, se pueden dar uso de triglicéridos en suero, etcétera. Ya aparece la medicación. Bueno, ok. Y aquí aparecen, en resumen, las principales dislipemias. Esas principales dislipemias, aquí este cuadro de resumen, vamos a hacer un trabajo de manera presencial a partir de la próxima sesión de clase, que por cierto, la próxima sesión de clase presencial, el miércoles 9, sería la penúltima. No, penúltima. A ver, nos quedan 3 sesiones de clase con el examen. Nos queda la clase del 9, esa va a ser presencial. Después la del 16, videoconferencia. Y la del 23, el examen es presencial. Por lo tanto, el examen va a ser como presencial el miércoles 23. Que vamos a ver cómo hacemos, porque para esa fecha, el miércoles 23, yo ya estaré dando clase en los semestrales, que son los muchachos de veterinaria. Entonces, voy a ver cómo hacemos para hacer ese examen, ¿verdad? Vamos a llegar solo por el examen. Ahí vamos a poner de acuerdo la hora. Bien. Entonces, sobre esta videoconferencia, ¿verdad? Lógicamente ahí les voy a subir y voy a subir un documento Word con preguntas sobre lo que es el colesterol, los efectos, etcétera, etcétera. Eso ustedes van a subir en tiempo y forma, ¿verdad? De aquí al próximo martes en la noche, para el miércoles miráramos, y sería parte del acumulado del segundo, perdón, del tercer parcial. Ya tenemos un trabajo que hicimos la clase pasada presencial. Felicidades que todos lo mandaron, aunque algunos no llegaron a la clase, pero lo mandaron, ¿verdad? Entonces, no sé de qué te reí, Janet. Entonces, en este caso, pues vamos a ir acumulando y vamos a ir cerrando el acumulado para este tercer y último bloque. Bien. Ahora, el próximo bloque, el próximo cuatrimestre, ¿verdad? Después de esta bioquímica 1, viene la bioquímica 2. Esa bioquímica 2, pues yo la debería de dar, pero por el horario hay choque. Entonces, yo no la puedo dar porque yo voy a dar a los muchachos de medicina y a los muchachos de veterinaria y creo que también de enfermería. Entonces, ustedes van a tener otro docente en bioquímica 2. Ya desde ya les digo para que ustedes sepan. ¿Tú vas a llevar bioquímica 2, Janet? ¿Ah? Sí, si pasa esta, la voy a ver. No, por eso. Bioquímica 2 no hay, sí, la 1 no ha llevado, pues tampoco la 2. Pero no sé por No, qué, porque tú ya vas de avanzada, porque no había visto la bioquímica. Pero bueno, ahí vas a ver, pues. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Chris, ¿por qué no se conectaron tus amigos? ¿Qué pasó ahí? No me dijeron nada, profe. Pero yo le había dicho, ¿verdad? El link y la contraseña estaban en la página desde el domingo. Yo lo subí. Porque recuerden que yo le había dicho que no voy a mandar el grupo porque tengo problemas con el celular, ¿verdad? Entonces no puedo mandar nada ahí. Por eso le había dicho que fuesen directo a la página virtual. ¿Se acuerda, Chris, que le había dicho eso? Sí, profe. Janet, y el mensaje que tú mandaste, todos lo miraron, ¿no? no, solo, déjeme ver, ¿Ah? déjeme ver. Porque yo te pedí que me avisara al grupo para que se conectaran, nadie se conectó, deben estar dormidos. Solo Ángelo lo miró y no sé quién es esta otra.
Pero lo leí hace 35 minutos. Bueno. Soleil, dice en WhatsApp. Ese es Chris, es el que está ahí. Ah, bueno. Y Angelo que lo miró desde que yo lo mandé. Ah, bueno, quién sabe qué pasó ahí con este muchacho. Bueno, ellos sabrán por qué no se conectan, cada quien es responsable de sus actos. Y entonces, pues ahí después están los ay, ay, ay. Ok, entonces, vamos acá. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Algo? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a quedar hasta aquí y pues nos vamos a ver el próximo miércoles de manera presencial ahí en la universidad. Estén pendientes en la página, más luego subiré la actividad acumulativa y como siempre tendrá una semana para enviar, ¿ok? Bueno, entonces gracias a los dos por conectarse y la paciencia. Nos seguimos viendo y hasta el próximo miércoles, si Dios quiera. Que tengan Ok, un buen profe. día. Bye, Bye. buen día. Buen día. Bye. Adiós, profe. Adiós, Cris. Adiós, Cris. Se porta bien.